Muchos piensan que están realmente viviendo solo porque respiran, caminan y trabajan. Confunden el movimiento con tener un propósito, la rutina con el significado y la actividad con la esencia de la vida, sin percibir que han dejado de tomar decisiones hace tiempo. Ya no eligen, simplemente repiten, no viven, solo sobreviven. He descubierto que el mayor obstáculo para una vida satisfactoria no es el fracaso, sino la falta de conciencia. Ese estado de piloto automático que apaga la mente, silencia el alma y convierte los días en meras copias. Usted no está aquí para ser una máquina de hábitos vacíos, sino para crear, sentir y crecer. Está destinado a comenzar cada día con claridad, intención y fortaleza. Todo empieza cuando toma el control de su mente y la libera del letargo. Vivir no es un suceso pasivo, sino una elección activa. Si busca una vida diferente, no es necesario cambiar todo, basta con estar presente, tomar decisiones conscientes y volver a asumir el mando. Mientras continúe en modo automático, su vida será simplemente una repetición. Pero al despertar a su realidad, su existencia puede transformarse en una obra de arte. Millones de personas vagan por el mundo con miradas vacías, con posturas encorvadas y la mente desconectada. Se levantan con despertadores que detestan, cumplen rutinas que no eligieron y se acuestan llevando una fatiga que no logran entender. No es cansancio físico, es una desconexión, el resultado de vivir en piloto automático, de actuar sin cuestionar, de hacer sin sentir, de existir sin realmente vivir. Lo más preocupante es que ni siquiera son conscientes de ello. Asumen que todo está bien porque así es la vida, porque todos a su alrededor también lo viven. Sin embargo, seguir a la multitud no garantiza una vida llena de satisfacción. En ocasiones, es la evidencia más clara de que estamos profundamente dormidos. Vivir automáticamente implica que la mente ha dejado de cuestionarse. Ya no se indaga sobre el porqué de las acciones, ni si éstas tienen significado, ni si le acercan a lo que verdaderamente desea. Solo actúa, repite y responde estímulos como si fuera una máquina. No hay dolor más callado pero igualmente devastador que este. Pasar los días como si fueran todos iguales, perder la capacidad de maravillarse, dejar de elegir, porque cuando deja de elegir, otros eligen por usted, su entorno, sus rutinas, su historia pasada. Gradualmente, se convierte en una sombra de lo que podría haber llegado a ser. El estado de piloto automático se activa de forma gradual, sin que uno lo note. Comienza con pequeñas concesiones, dejando de leer, abandonando el aprendizaje, deteniendo el autoexamen, cambiando el silencio por ruido, sustituyendo el propósito por la preocupación, dejando de estar presente para caer en distracciones. Así, sin darse cuenta, se transforma en un maestro de la evasión, ocupando su tiempo con tareas para evitar confrontar el vacío, ensimismándose en pantallas en lugar de indagar en su interior, buscando distracción porque carece de significado. Y, lo más paradójico, es que desde la perspectiva externa, aparenta estar bien. Tiene un empleo, cumple con sus responsabilidades, sonríe en las fotografías, pero en su interior se siente vacío. Este estilo de vida no es fortuito, es el producto de no haberse tomado el tiempo para reflexionar. Estoy viviendo lo que realmente deseo, ya que si tuviera el valor de realizar esa pausa incómoda, se percataría de que hay elementos que no se alinean, de sueños olvidados, de deseos sofocados, de un fragmento de sí mismo que clama por despertarse. Sin embargo, al no prestar atención, continúa con la rutina, como todos, como siempre, hasta que un día su cuerpo decide hablar por él, interrumpiéndolo con una enfermedad, frenándolo con un impacto emocional, forzándolo a enfrentar lo que había ignorado, porque el alma no puede ser ignorada para siempre. Vivir en piloto automático puede ser más sencillo, sí, pero esa simplicidad no lo conduce a la cima, la comodidad no transforma, lo habitual no inspira. Lo que realmente lo despierta son las incomodidades, lo que lo desafía, lo que le exige examinar su vida con una honestidad brutal y reconocer que esto no es suficiente. No vino a este mundo para repetir días, sino para crear algo memorable, algo que lleve su impronta,
algo que le haga sentir cada noche, al cerrar los ojos, que su día valió la pena. Para lograr esto, debe abandonar la inercia, desactivar el piloto automático, volver a estar presente y a tomar decisiones. Esta elección no es una mera teoría, es práctica, y comienza con pequeños momentos. ¿Está presente o distraído con lo que vendrá? ¿Está escuchando o simplemente aguardando su turno para hablar? ¿Está trabajando o solo cumpliendo? ¿Está amando o simplemente eludiendo la soledad? Las respuestas a tales interrogantes revelan si realmente está viviendo o simplemente está existiendo. Al comenzar a abordarlas con plena conciencia, algo se modificará, quizás no en el entorno inmediato, pero sí en su interior. Esa metamorfosis interna lo transforma todo, ya que cuando recobra la conciencia, cada aspecto de su vida comienza a cobrar nueva energía. Despertar no es un suceso súbito, sino un esfuerzo diario, es el acto de retomar el control sobre su atención. Su vida está donde reside su atención, y si ésta se encuentra desfragmentada, dispersa, atrapada por urgencias, notificaciones y pensamientos recurrentes, entonces su existencia reflejará esto. ¿Con qué frecuencia ha llegado al final del día sin recordar cómo utilizó su tiempo? ¿Cuántas veces ha comido sin disfrutar realmente de la comida? ¿Ha hablado sin verdaderamente escuchar? ¿Ha trabajado sin estar totalmente presente? Esto representa una existencia dormida. El cuerpo puede moverse, mas la mente permanece ausente, sin sentir ni dirigir, solo ejecutando tareas. El gran peligro del piloto automático es que le arrebata la vida mientras lo engaña haciéndole pensar que está progresando, porque está marcando tareas, cumpliendo horarios, enviando mensajes, pero no está creando, no está eligiendo, ni sintiendo que su vida le pertenece. Es como si estuviera al volante de un vehículo con los ojos cerrados. Se mueve, sí, pero desconoce su destino, y aún más grave, ni siquiera se lo cuestiona, pues el hábito de hacerse preguntas importantes se ha reemplazado por la urgencia y por la trampa del no tengo tiempo para reflexionar. Devuelva ese tiempo, recupere ese poder, porque nadie puede vivir su vida en su lugar, y nadie puede proporcionarle una existencia significativa a menos que usted la edifique desde su interior. Todo comienza con una decisión, estar presente en lo que hace, en lo que dice y en lo que siente, no como una rutina mística, sino como un compromiso personal sólido. Un hombre que está presente es un hombre que ejerce poder, que toma decisiones con claridad y que no necesita que la vida lo sacuda para reaccionar, lidera desde la conciencia y no desde la urgencia. Reflexione un momento, ¿qué parte de su vida ha estado viviendo sin darse cuenta? ¿Qué rutinas repite diariamente sin sentido, solo por costumbre? ¿Qué relaciones mantiene por inercia o miedo, a pesar de que ya no le aportan nada? ¿Qué sueños han quedado atrás porque no tuvo el valor de reevaluarlos? Estas preguntas pueden resultar dolorosas, pero el verdadero sufrimiento proviene de no hacérselas y continuar arrastrando una existencia que no lo representa. Vivir en modo automático le priva de ser el autor de su propia historia, convirtiéndolo en un intérprete de un guión ajeno. No es necesario cambiar todo de inmediato, simplemente comience a observar su vida, note lo que hace y cómo se siente, reconozca que le inspira y que lo apaga. A partir de ahí, tome decisiones pequeñas pero conscientes. No viva por defecto, hágalo por diseño. Cada día es como una hoja en blanco, aunque no pueda cambiar el pasado, tiene la capacidad de decidir qué tipo de día desea crear hoy, si uno más de la monotonía o uno que le acerque al individuo que anhela ser, uno que lo reactive y lo despierte, recordándole que está vivo. Vivir es sentir que lo que hace tiene un propósito, y ese propósito no se encuentra en el exterior, sino que se cultiva en su interior, a través de la presencia, la intención y la dirección. Una vida sin dirección consciente es como remar sin un timón, mucho esfuerzo, desgaste, pero poco avance tangible. Puede estar ocupado todo el día y aún sentirse vacío, puede estar rodeado de personas y sentirse solo, y puede alcanzar metas que ni siquiera desea, porque al vivir en automático, su brújula interior se apaga. Empieza a tomar decisiones no por convicción, sino por imitación, vistiéndose, pensando y actuando como los demás,
y pierde lo más valioso que posee, su autenticidad, su verdad y su esencia. Sin embargo, aquí radica la buena noticia: nunca es demasiado tarde para despertar, ya que el proceso de despertar no está ligado a la edad, al pasado o al entorno, sino que es una elección personal. Se trata de observar su vida desde una perspectiva renovada, con la disposición de reconocer lo que ha dejado de funcionar, lo que ya no le pertenece, lo que le está adormeciendo. Existen elementos en su vida que han perdido su energía, hay diálogos sin vida, hábitos obsoletos y aspiraciones que alguna vez parecieron significativas, pero que ahora solo le frenan. Aferrarse a lo que ya no resuena con usted es la forma más lenta de experimentar una muerte en vida. Vivir de manera consciente implica tener el valor de hacer espacio, de soltar lo innecesario y de vaciarse para poder llenarse nuevamente de lo que realmente importa. Para lograrlo, es necesario el silencio, no uno externo, que es fácil de encontrar, sino el silencio interno, que le obliga a detenerse y cuestionarse con sinceridad sobre sus deseos verdaderos, no sobre las expectativas ajenas o lo que se espera de usted, sino sobre aquello que le da vida, que le hace sentirse útil y conectado. Hacer esta reflexión profunda puede resultar doloroso, ya que revela todo lo que ha tolerado, lo que ha sacrificado y lo que ha ignorado para encajar. Sin embargo, también es liberador, porque cuando se obtiene claridad, el regreso a la inconsciencia deja de ser una opción. Despertar no implica simplemente un cambio de ubicación, de pareja o de empleo, sino que se refiere a una transformación interna, una salida de la automatización y un comienzo de movimientos intencionados. Se trata de pasar de solo reaccionar a elegir, de vivir en un estado de mera supervivencia a uno en el que se construye un verdadero estilo de vida. Esto exige atención continua, ya que el entorno está diseñado para distraer, para embotar y para mantenerlo ocupado con lo urgente, alejándolo de lo verdaderamente importante. Si no cuida su estado de conciencia, se verá arrastrado por la inmediatez, pero al protegerlo y reafirmarlo diario, recuperará su vida. Volverá a encontrar emoción en los pequeños detalles, a mirar a las personas a los ojos, a respirar de manera consciente y a sentir que sus acciones tienen propósito. Este es el primer indicio de un despertar, cuando cada uno de sus gestos, por más diminutos que sean, están llenos de intención. Cuando se levanta por la mañana, no solo para comenzar el día, sino para liderarlo. Cuando deja de concentrarse en el reloj y empieza a enfocarse en su propósito, porque una persona despierta no vive por rutina, sino por decisión. Esta decisión, si se mantiene, lo conduce a una vida extraordinaria, no perfecta ni fácil, pero plena y auténtica. La mente humana tiene una notable habilidad para adaptarse y eso puede ser tanto una ventaja como una trampa. Cuando se adapta demasiado al ruido, deja de escuchar el silencio. Cuando se acostumbra al caos, empieza a considerar el desorden como algo normal. Adaptarse a una vida de automatismo puede hacer que crea que no hay otra forma de vivir, y esa es la trampa más peligrosa, no darse cuenta de que está inmerso en un estado de inconsciencia. Si solo tuviera esa claridad, podría actuar de forma diferente. Sin embargo, el piloto automático es un estado tan sutil, cómodo y familiar que convence de que esa vida monótona es la única posible, y no lo es. La mayoría de las personas no vive, sino que se gestiona, actuando como un engranaje en un sistema, cumpliendo con las expectativas y realizando lo que se supone que debe hacer, sin detenerse a cuestionar el valor de sus acciones. Se encuentra un cuerpo en un lugar, mientras que la mente se ubica en otro, realizando una actividad pero pensando en la siguiente, y esta desconexión diaria le separa y fragmenta hasta que un día se mira al espejo y no reconoce a la persona que ve. Esta desconexión provoca un alto costo, no solo emocional, sino físico. Vivir sin dirección afecta al cuerpo, porque la mente no está acondicionada para funcionar sin un propósito claro. Sin un motivo, todo pesa más. El cansancio es de la vida espiritual, el estrés no solo proviene de las responsabilidades, sino de la carencia de sentido. No es que tenga demasiadas tareas, sino que desconoce la razón detrás de cada una, y esa ambigüedad le desgasta hasta romperle, primero por dentro, luego por fuera. Por ello, es crucial volver a lo esencial,
respirar, observar, sentir y reconectarse, no con el entorno, sino consigo mismo, con sus valores, con sus aspiraciones, con su esencia. Cuando usted está cerca, todo se transforma. Las charlas más simples adquieren un nuevo valor, los platillos más humildes se cargan de significado, y los instantes más comunes se convierten en recuerdos inolvidables. Esto no sucede porque las circunstancias externas hayan cambiado, sino porque usted ha regresado a formar parte de su vida, reaprendiendo a habitar el momento. En un mundo que se mueve a una velocidad abrumadora, esto es un acto de revolución en sí mismo. Si estas palabras resuenan en su interior, le animo a que se suscriba a este canal. Esto no solo le proporcionará más contenido, también reafirmará su compromiso de vivir con propósito, de dejar atrás las distracciones constantes, y de edificar una vida que no solo se vea bien por fuera, sino que también se sienta bien por dentro. Quisiera que me deje un comentario respondiendo a esta pregunta. ¿Qué hábito diario desea modificar para detenerse de vivir en modo automático? Escríbalo, léalo y repítalo, porque lo que se afirma con convicción empieza a tomar forma. Recuerde que no es necesario hacerlo todo a la perfección, la clave es estar presente. La presencia no es algo que requiere esfuerzo, sino una elección, la decisión de dejar de vivir de forma dormida y de despertar aquí y ahora. Este momento, si lo elige genuinamente, puede ser el primer paso hacia una vida completamente diferente, una vida auténtica, con propósito, conexión y dirección, la vida que merece y la cual aún puede construir. Vivir despierto no es una tendencia, es una necesidad. Es lo que distingue a quienes simplemente pasan por la vida de aquellos que realmente la viven. El tiempo por sí solo no enseña, es el tiempo que se utiliza de manera efectiva y reflexiva el que transforma. Esto solo ocurre cuando está presente, no solo físicamente, que es algo que cualquiera puede hacer, sino de forma auténtica, emocional, mental y espiritualmente. Hay que ser capaz de observar las acciones y comprender el porqué de cada una, así como sentir lo que sentimos sin evadirnos, sin buscar anestesia o distracciones. Esta auténtica presencia no es un lujo, es la esencia de la verdadera plenitud. Sin embargo, el mundo tiende a empujarlo en dirección contraria, le vende la idea de la urgencia y le ordena que vaya más rápido, más alto y más lejos, sin preguntarle jamás si esas metas son significativas para usted. Jamás lo invita a detenerse para reflexionar. Si hiciera una pausa, se daría cuenta de que a menudo está corriendo hacia un destino que no eligió, persiguiendo objetivos que no lo satisfacen y gastando su vida en cosas que realmente no le importan. En el momento en que se enfrenta a esa realidad, todo cambia. Aquí comienza el verdadero liderazgo, en la elección consciente de sus metas, no en aquellas que su entorno aplaude o que su ego demanda, sino en aquellas que su alma siente como verdaderas. Cuando persigue algo que coincide con su verdadera esencia, no necesita motivación, solo conexión, porque esa meta lo atrae y lo despierta. El camino hacia ella deja de ser una carga y se transforma en un privilegio, en un proceso de transformación diaria que lo convierte en alguien renovado. Esto solo ocurre si tiene el valor de cuestionarlo todo y de revisar su calendario y preguntarse si este es el uso que quiere dar a su tiempo. También es esencial observar sus relaciones y preguntarse si está donde está por elección o por costumbre, y ser crítico con sus pensamientos, cuestionándose quién está guiando su mente, si usted mismo o sus hábitos automáticos. Las respuestas que obtenga pueden ser dolorosas, pero ese sufrimiento es la puerta hacia su libertad. Porque nada cambia en el exterior hasta que no hay un cambio en el interior. Y nada se transforma en el interior hasta que usted empieza a prestar atención. La atención es la clave para acceder a una vida diferente, una que ofrezca menos ruido y más claridad, menos esfuerzo forzado y más fluidez, menos desgastes y más plenitud. Sin embargo, esta vida no surge por sí sola, es un proceso de construcción diaria, de momento a momento, de elección tras elección. Cada vez que decide estar presente, aunque sea por un breve instante, está alterando el ciclo del piloto automático, asumiendo el control y recordando que está vivo, y si ese recuerdo lo honra.
Transformar su vida puede ser posible. La atención no es únicamente una práctica mental, sino también una forma de acercarse a la vida. Se trata de decidir no dejarse llevar por el paso de los días, de resistir que la monotonía lo sumerja en un estado de letargo. Es una elección consciente crear una vida que realmente le pertenezca, que no sea un mero eco de otros ni una simple imitación, sino un reflejo auténtico de sus valores, deseos y creencias. Vivir con plena conciencia no es complicado. Lo complicado es permanecer en un estado de somnolencia después de haber vislumbrado lo que es posible. No se requiere más tiempo. En realidad, lo que debe hacer es despertar a ese tiempo que ya posee. Cada jornada incluye todo lo que necesita para crecer, avanzar y transformar su ser, siempre que actúe con intención. La mayoría de las personas no viven el día a día, simplemente lo sobreviven, lo recorren, lo repiten, dejándolo pasar como si fuera un día cualquiera, ignorando que cada uno es singular y no se puede recuperar. Y cuando lo logra, cuando retoma el control de su ser, todo en su vida comienza a transformarse, no porque el mundo sea diferente, sino porque ahora usted está presente, ahora elige, ahora vive. Vivir conscientemente es como encender una luz en un cuarto sumido en la oscuridad durante años. Al principio, deslumbra, incomoda, destapa aspectos que preferiría ignorar, decisiones evadidas, conversaciones aplazadas, sueños enterrados bajo excusas. Pero esa incomodidad inicial es esencial, porque no se puede ordenar lo que no se ve, no se puede sanar lo que no se afronta, no se puede crear algo nuevo sobre una vida vivida en automático. Por eso, muchos permanecen dormidos, porque no desean enfrentar esa claridad incómoda, prefieren permanecer en la ignorancia, donde no hay juicio, no hay exigencias, ni responsabilidades, solo repetición. Sin embargo, usted no es uno más. Ya ha sentido la incomodidad de carecer de dirección. Ya ha vivido la prisa sin rumbo. Ya sabe lo que es llegar a la noche sintiendo que el día pasó sin que usted realmente lo viviera. Esto no le condena, le brinda una nueva perspectiva, porque hay un poder significativo en haber tocado fondo. Esto le deja sin excusas, le fuerza a enfrentar la verdad sin filtros. Cuando un hombre observa su vida con total sinceridad, ocurre una transformación milagrosa. Deja de negociar con lo que es importante, deja de postergar lo esencial, deja de disfrazar la confusión con ocupaciones. Porque el cambio genuino no surge de una súbita inspiración, sino de un cansancio profundo, de llegar al punto en que dice basta, no más distracción, no más ruido, no más días vacíos, no más desconexión. Desde ese límite, emerge una nueva fuerza que no grita, que no se desespera, pero que nunca se rinde. Se trata de la determinación de una persona que ha tomado la decisión de regresar a su hogar interior, de retomar el control sobre sus pensamientos, decisiones y tiempos. No se trata de hacerlo de manera perfecta, sino con propósito. Cada vez que usted opta por la calma en lugar de la prisa, está forjando una existencia distinta. Cada vez que respira profundamente antes de actuar, está fomentando una mente más despejada. Al elegir observar en lugar de juzgar, escuchar en vez de interrumpir, y agradecer en lugar de exigir, está desactivando el piloto automático de su vida. Esto no exige grandes gestos, sino pequeños actos intencionados que se repiten con fervor. La conciencia no nace de la nada, se cultiva, se entrena y se sostiene. Si lo hace de forma constante, todo lo demás encontrará su orden, sus relaciones, metas, energía y paz interior. No necesita resolver el sentido de su vida de inmediato, solo tiene que dar significado a este instante, a esta acción y a esta elección. Al conectar varios momentos vividos con intención, está construyendo una vida con propósito. No importa cuántas veces se haya perdido en el camino o haya sucumbido al ruido, lo que cuenta es que hoy ha decidido regresar, que hoy ha optado por recordar su esencia. Aunque sean solo unos minutos, está aquí ahora, consciente y vivo, y eso lo transforma todo. La verdadera libertad no radica en hacer lo que le plazca en cualquier momento, sino en estar plenamente presente en lo que elija hacer. No se trata de escapar, ni de vivir contando las horas para el final del día, ni de mirar el reloj con ansiedad,
aguardando una pausa que parece inalcanzable. Esa forma de vivir, que requiere constante evasión, no es vida, es mera supervivencia, y nadie vino al mundo solo para sobrevivir. Usted está aquí para experimentar la vida con profundidad, sentido y conexión verdadera. Esto solo se logra cuando deja de ser arrastrado por la inercia y comienza a moverse por elección. Piense en esto de manera directa. Si tuviera que revivir este mismo día una y otra vez por años, ¿estaría satisfecho con lo que está construyendo o le incomodaría repetirlo? Esta pregunta puede incomodarlo, ya que revela una verdad que muchos prefieren ignorar. Su vida no cambiará por arte de magia a lo largo del tiempo. Cambiará en el momento en que decida gestionarla de otra manera, cuando deje de esperar algo nuevo y comience a actuar de manera diferente con lo que ya posee. El verdadero cambio se produce cuando una persona eleva su nivel de conciencia, no cuando las circunstancias externas cambian a su favor. Una mente en piloto automático busca distracciones, anhela evasión y recompensa inmediata porque no sabe aceptar la inercia. Sin embargo, cuando se entrena para estar presente, ese vacío se desvanece, siendo reemplazado por un sentido renovado, claridad y una energía que no depende del ruido externo para sentirse vivo. Ahora, lo que hace tiene significado, objetivos y dirección, y esa transformación interna lo transforma completamente. Comienza a ver posibilidades donde antes solo había rutina, actúa desde la intención en lugar de la obligación, y eso lo modifica por completo. Estar presente no implica vivir en lentitud, sino en una constante vigilia. Aunque el ritmo sea acelerado, su mente se mantiene conectada y su atención enfocada. Usted sigue eligiendo y liderando, lo que distingue a un hombre reactivo de uno consciente. Uno es llevado por el entorno, mientras que el otro traza su camino sin importar las circunstancias. Esta elección, aunque pueda ser invisible para otros, se convierte en su fortaleza más esencial. Cuando está alineado con su propósito, no requiere estímulos externos. Es posible que hoy aún sienta los ecos de una vida a medias o que cargue con la fatiga de años sobreviviendo sin realmente sentir. Sin embargo, hoy es diferente, hoy tiene claridad, hoy cuenta con herramientas y hoy enfrenta la verdad. Lo único que necesita ahora es el compromiso de mantener esa presencia, no de forma ocasional ni perfecta, sino con intención, porque estar presente no es un lujo espiritual, es una necesidad primordial. Esto determina si su vida será una secuencia de repeticiones o una creación consciente. Una que valga la pena recordar, una que lo haga sentir vivo, despierto y verdaderamente libre. Un día usted se va a detener, tal vez porque el cuerpo ya no pueda más, tal vez porque la vida le muestre, de golpe, lo que siempre estuvo ahí y no quiso ver, o tal vez con suerte porque decidió despertar antes de que todo se rompa. Y en ese momento el más honesto de todos, no importará cuánto dinero hizo, cuántos títulos acumuló, ni cuántos aplausos recibió, importará una sola cosa. ¿Estuve realmente presente en mi vida? ¿La habité? ¿La dirigí? ¿O simplemente la dejé pasar? Muchos hombres mueren con la agenda llena y el alma vacía. Pasaron sus mejores años cumpliendo con expectativas que no eligieron, sosteniendo rutinas que los desgastaban, fingiendo entusiasmo, donde solo había obligación. Y cuando finalmente se dan cuenta, ya no hay marcha atrás. No porque sea tarde para cambiar, sino porque el tiempo que tenían para construir algo significativo se les fue en distracciones, en miedo, en postergaciones disfrazadas de lógica. No cometa ese error. No deje que su vida se le escape mientras cree que la está controlando. No confunda movimiento con dirección. Hoy es el momento para mirar de frente todo lo que ha evitado. Hoy es el momento de silenciar el ruido externo y preguntarse con firmeza, ¿estoy presente en mi vida o solo estoy funcionando? Y si la respuesta lo incomoda, si le duele, si le sacude, entonces felicítese. Porque ese es el primer síntoma de que algo dentro de usted quiere más, de que su alma ya no tolera vivir a medias.
de que está listo no solo para cambiar de hábitos, sino para cambiar de estado. De estar dormido, a estar despierto, de reaccionar, a liderar, de repetir, a crear. Y crear no significa empezar desde cero. Significa estar aquí, ahora, con los ojos bien abiertos, con la mente clara y con el corazón dispuesto. Significa dirigir su atención como si fuera su activo más valioso. ¿Por qué lo es? Significa no regalarle más minutos a lo que no lo eleva. No prestarle más energía a lo que no lo representa. Significa que cada día, sin importar lo que esté pasando afuera, usted decide estar adentro, en su centro, en su verdad, en su vida. Este es el punto de inflexión. No necesita gritarlo, no necesita anunciarlo, solo necesita sostenerlo. Decidir que a partir de ahora cada paso tendrá conciencia. Cada acción, intención, cada conversación, presencia. Y cuando lo haga, cuando lo mantenga el mundo, no cambiará de inmediato. Pero usted sí. Y como usted es el que dirige su mundo, lo demás empezará a alinearse. No permita que su historia termine sin haber sido escrita por usted. No permita que el piloto automático maneje la obra más importante que tiene, su existencia. Despierte. Recuérdese cada mañana que está aquí para algo más grande que cumplir. Está aquí para vivir, para sentir, para construir con los ojos abiertos y el alma encendida. Y esa vida, la que siempre soñó, no empieza mañana. Empieza hoy, en este momento, en esta respiración, en esta decisión.